chicos, buen día. Buenos días, Licen. Buenos días. Dios, profe. Hola, profe. A ver, muchachos. Buenos días, Licen. Entonces aprovechen, por favor, para tener todo su material a mano en su cuaderno y a medida de que vayamos avanzando ya les aviso que nos van a necesitar. Pero necesito que tengan su cuaderno a la mano, por favor, para poder empezar. Listo. Entonces aprovechen, por favor, para poner el título, tema, todo lo que acostumbramos a poner siempre. Mientras yo les tomo ahí. Miércoles. Albuja, Presente. Almeida, Presente. Andrade, Avilés, Boada, Presente. Presente. Cabrera, Carrera, Carvajal, Chávez, Presente. Constante, Dijo presente Sí. por el profe. Aquí no tiene Tobar, micrófono. Presente. Gallegos, Presente. García, Hinojosa, Presente. Gijón, Girón, Presente. Madrid, Chuta, se me está. Moreno, Presente. Moya, Oleas, Presente. Pérez, Presente. Roaño, Maldito esfero. Ramírez, Presente. Silva, Presente. Vallejo y Zurita. Presente. Ya, listo, chicos. Entonces, ahora sí podemos empezar. Correctamente elaborado. A ver, vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a avanzar en lo de los textos no literarios. Vamos a recordar antes que habíamos estado en la partecita de distinguir textos literarios y no literarios. A ver, Miguelito, ¿cuál era la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? Chut. Yo le digo. A ver, diga. Un texto literario es cuando puede ser cuentos, historias que se relatan y tienen distintos elementos como que sirven para entretener y y puede leerlo un público, puede leer cualquier tipo de público. Un texto no literario vendría a ser el que son las solicitudes, las solicitudes, y este sirve para informar o persuadir a la persona y solo lo lee un público específico, Muy lo bien, cual Matías. entre esas dos se diferencian que uno lo puede leer cualquier tipo de público, el otro no. Muy bien, Matías. Está clara entonces la diferencia. Todo lo literario es aquello que hacemos con la finalidad de entretener. Lo no literario, por otro lado, es aquello que nos sirve con alguna finalidad práctica, es decir, pedir algo, redactarle algo. Entonces, esa era la diferencia. Habíamos visto ya la carta. La carta no era otra cosa más que... ¿Para qué nos servía la carta? A ver, dígame, Micaela. Micaela Vilés. Ya. Bien. ¿Me puede repetir la pregunta, Lizzy? Habíamos visto todo lo referente a la carta. ¿Para qué nos servía la carta? ¿Con qué finalidad escribíamos una carta? Para hacer saber al que le estamos enviando todo lo que queremos informarle. Ya, muy bien, para informar. Hoy vamos a continuar con los textos no literarios y vamos a ver a la solicitud. Entonces, para esto, vamos a responder una serie de preguntas. ¿En qué momento de nuestras vidas han escuchado la palabra solicitud? ¿Alguien ha escuchado la palabra solicitud? ¿Para qué sirve? ¿Qué es una solicitud? En citas médicas. En citas médicas, ¿ya? Muy bien. ¿En qué más? Para conseguir un trabajo. Para conseguir trabajo. Muy bien, Gerald. En Facebook. ¿Solo?
Yo. En Facebook. Ya en Facebook, muy bien. Felipe, Cuando aplicas a una beca o algo así en una universidad o colegio. exacto, muy bien. Entonces, en síntesis, podemos ver que las solicitudes nos sirven para pedir algo, de ahí su nombre, solicitud. Entonces, vamos a empezar a ver qué es una solicitud. Ustedes deben ir elaborando su organizador gráfico. Entonces, como habíamos dicho, la solicitud es un documento que nos permite pedir algo. Y por lo tanto, el uso de esta solicitud es práctico. Siempre esperamos una respuesta, porque si yo pido que necesito algún objeto, espero obtener ese objeto. Si yo espero obtener una calificación, voy a obtener la calificación. Entonces, esa es la utilidad práctica de la solicitud. Siempre esperamos una respuesta práctica, es decir, una acción. Siempre solicito algo para obtener una acción. Por ejemplo, en el ejemplo que había dado Mauro, si yo envío una solicitud por Facebook, la acción que yo necesito es que esa solicitud sea respondida. Entonces, siempre tras de una solicitud hay una respuesta. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, espérenme un ratito. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden de eso. La solicitud les sirve para pedir algo. Y es práctica, porque siempre después de ella esperamos una acción como respuesta. Obtener algún objeto, alguna acción concreta o alguna cosa específica. Entonces, esa es la característica principal de la solicitud. Ahora vamos a ver que esta solicitud tiene una serie de características. Por ejemplo, hacemos una solicitud cuando vamos a cambiarnos de colegio o cuando vamos a escribir alguna cosa, y en esta solicitud hay ciertas características que deben cumplirse. Por ejemplo, dígame, Emilio, ¿qué tipo de lenguaje cree que utilice una solicitud? Lenguaje formal. Ya, debe ser lenguaje formal, porque no lo voy a escribir como yo escribo algún mensaje. Entonces vamos a ver ahora las características de nuestra solicitud. Entonces el lenguaje debe ser claro y sin excesos de formalidad. Eso quiere decir que no es que no tiene que ser formal el lenguaje que voy a utilizar, solamente no debe excederlo. Recuerden que siempre depende de mi receptor. Entonces, ¿será que yo puedo escribir una linda solicitud en la cual yo le pida a alguien algo utilizando términos científicos? Por ejemplo, quiero solicitar una medicina y escribo nombres científicos. ¿Será posible que me entiendan? No. Depende del receptor. Depende del receptor, porque si mi receptor maneja solo términos básicos, no me va a entender. Pero si es alguien que se ha preparado para eso, obviamente va a entender todo lo que le estoy diciendo. Entonces, la característica remarca en que el lenguaje debe ser claro, bastante sencillo y sin excesos de formalidad. Es decir, vamos directo a lo que necesitamos solicitar. ¿Está clara la característica? Ya, muy bien. La siguiente característica es de exponer de forma clara lo que se quiere solicitar. Es decir, si yo quiero que luego de leer mi solicitud alguien me cambie una calificación, no voy a darle muchas vueltas al asunto y voy a poner espero que se encuentre bien, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de ser claro cuando ponemos lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, no podemos explicar cuáles son las consecuencias solamente necesitamos solicitar lo que necesitamos, algo concreto. Por ejemplo, necesito cambiar una calificación, necesito obtener algún libro, necesito obtener alguna acción. Entonces debemos ser muy claros en lo que necesitamos obtener. ¿Esto por qué? Porque quizá causemos muchos malentendidos si le damos muchas vueltas al asunto y no sabrán si queremos o que nos cambien la nota o que nos cambien el nombre que está mal escrito en alguna nómina. Entonces debemos ser concretos en lo que necesitamos pedir. Característica clara, chicos. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente característica. Dice, agradecer dando por hecho que habrá respuesta. Esto es algo bien importante dentro de las solicitudes, porque después de exponer todo lo que necesitamos pedir, lo que queremos obtener, es importante que nosotros agradezcamos a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Es decir, así nos diga que no, vamos a dar por hecho de que la respuesta será favorable y vamos a agradecer por eso. Entonces, por lo general, ustedes sí han observado en las solicitudes que se utiliza de antemano agradezco por la atención prestada. Sí. Esa es la parte de nuestro agradecimiento. Hay que agradecer dando por hecho de que nuestra solicitud será aceptada. ¿Característica clara? Sí. Sí. Ya, muy bien. La siguiente característica dice que pueden adicionarse documentos. Es decir, si yo necesito hacer una solicitud dirigiéndome a algún profesor para que me cambie alguna calificación por algún error de tipeo que tuvo, puedo adicionar, por ejemplo,
el trabajo original, las calificaciones anteriores, etc. Y si yo hago, por ejemplo, una solicitud para obtener un puesto de trabajo, ¿qué documentos podría utilizar yo como evidencia? Freddy. Mi hoja de vida. La hoja de vida, muy bien, Felipe. Aparte de la hoja de vida, ¿qué más se podrá utilizar como documentos? Recomendaciones o cartas. ¿Puede ser el físico o tiene que ser como digital? Por lo general, las solicitudes se entregan siempre de forma física, porque eso Entonces le el da un currículum, carácter mucho más formal y real. Entonces, los documentos deben ser físicos. Las cartas de recomendación también pueden ser adjuntadas a la solicitud que estamos haciendo, para conseguir un puesto de trabajo. Muy bien. Y la última característica dice que debe firmarse. Como les acaba de decir, el hecho de hacer una solicitud nos lleva a pensar en que debe ser entregada de forma física, aunque actualmente puede ser enviada por correo. Pero el hecho de firmarse le da a la solicitud un carácter mucho más real. Es decir, hay alguien detrás de todas esas palabras que se han escrito y se admite la autoría. No basta con poner nuestro nombre, sino debe ponerse una señal o una firma de que nosotros fuimos quienes elaboramos el documento para darle sentido de realidad. ¿Claras las características, chicos? Sí. Ya, listo, muy bien. Hasta ahí deben estar en sus cuadernos haciendo su organizador gráfico, ¿ya? Vamos con la Una siguiente. pregunta, profe. ¿Cuál? Dígame. En la que dice, ¿cómo es? A ver, puede adicionar documentos, o sea, ¿me podría explicar mejor eso que no lo entendí? Por favor. Claro, Matías. Verás, por ejemplo, si quieres hacer una solicitud para obtener un puesto de trabajo, estás pidiendo en tu solicitud un puesto de trabajo. Y los documentos adjuntos son aquellos que acompañan a esta solicitud para hacer que esta solicitud sea mucho más real. Entonces, como habían dicho tus compañeros, podemos adicionar la hoja de vida, cartas de recomendación y documentos que le den mayor validez a lo que estoy diciendo yo en mi solicitud. Ah, ya. Gracias. No me sale. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora cuál es la estructura de la solicitud. Es decir, siempre que escribamos una solicitud vamos a seguir la siguiente estructura. Estamos obligados a hacerlo porque es la parte más importante. Entonces, inicialmente ponemos un destinatario. ¿Quién es el destinatario? Es nuestro receptor, que vendría a ser la persona quien va a leer esta solicitud y será la persona de la que yo espero la respuesta. Por ejemplo, si yo hago una solicitud de cambio de notas, ¿a quién deberá estar dirigida? Al profesor. Al profesor. Muy bien, chicos. Luego de eso, vamos a poner la parte del saludo. La breve frase de cortesía. Para este saludo hay otro nombre que también utilizábamos en la carta, que es el vocativo. ¿Recuerdan que era un vocativo? No. No. No, ya, a ver. Un vocativo es como un saludo bastante cortés. Ajá, bastante cortés. Es, por ejemplo, cuando leemos, querido director, estimado director, respetado director. El hecho de darle un adjetivo a la persona a la que le vamos a escribir, ya sea la carta o la solicitud, es un vocativo, porque estamos siendo corteses y a la vez estamos saludando. Esto es un vocativo, no se olvide. Luego de poner el saludo y el destinatario, vamos a la introducción. Entonces, por lo general, todas las solicitudes inician con yo, Evelyn, Estefanía, Carrasco, Pérez, todos mis datos personales. Inclusive se pone hasta su número de cédula, etc. Esos son los datos personales. En algunos casos se puede adicionar su número telefónico o su lugar de domicilio, pero lo importante en la introducción es que esté su nombre, su número de cédula y nada más. Eso es lo más importante dentro de su introducción. En la parte del cuerpo vamos a hacer dos partecitas. La primera parte es que vamos a explicar los motivos por las que pedimos algo y luego qué es lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, puedo poner, si es una solicitud de cambio de notas, voy a poner, por motivos de haber revisado mi reporte del parcial anterior y encontrar un error en la calificación respectiva a su materia. Esa es la parte de la explicación. Explico los motivos. Y luego voy a decir, por tanto, solicito el cambio urgente de notas. Es decir, ¿está clara esa? Primero explico los motivos de lo que sucede y luego qué es lo que quiero pedir en el desarrollo o en el cuerpo. ¿Está claro? Sí, sí. Ya, muy bien. Y la parte final, que es el cierre, con la frase de despedida. Antes de la frase de despedida debemos adicionar el agradecimiento.
Acuérdense que damos por hecho de que la solicitud va a ser atendida, es decir, que vamos a tener una respuesta concreta. Entonces, de antemano agradezco por la atención prestada y espero una respuesta favorable. La frase de despedida, en algunos casos podrán poner sin más que decir me despido, etcétera, y la firma, que es lo más importante. Acuérdense que eso le da un carácter de más formalidad a nuestro texto no literario. No ¿Está clara la cambiará. estructura? Sí, pero no cambiará, me falta el cierre nomás, espera. Ya, hasta ahí todo claro. Sí, Sí. sí, Ya. muy lindo. Cierre por último ya. ¿Dónde dijo que iba en el agradecimiento? Antes de la frase de despedida, en la parte del cierre, ahí debe estar el agradecimiento. Antes de despedirnos, debemos agradecer por lo que vamos a obtener. Listo, ahora vamos a ver un ejemplo. Y luego de este ejemplo, cada uno de ustedes va a abrir un documento en Word para redactar su propia solicitud. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver ahorita el ejemplo que hemos escrito. Entonces, por favor, cada uno de ustedes lea el ejemplo que acabo de ponerles, ¿ya? Okay. Lea. Y mire si la estructura que acabamos de proponerla se cumple. Algo importante dentro de sus solicitudes es que debe llevar la fecha, como vemos aquí, el lugar y la fecha en donde se emite la solicitud. Quito 1 de abril del 2020. Aquí está el lugar y la fecha. Luego de poner esto, ¿qué teníamos al inicio? El saludo al destinatario. Destinatario, muy bien. Entonces aquí tenemos en la parte del vocativo. Estimada Graciela Piedra, de mis consideraciones. Entonces aquí tenemos el vocativo y el saludo. ¿Hasta ahí se cumple la estructura? Sí, Luego de eso, ¿qué No. tenemos? sí, no, sí. Sí, porque aquí tenemos la partecita es decir, poner el destinatario. Aquí nos vamos a dirigir. Luego teníamos la parte de la introducción, en donde poníamos los datos del solicitante. Les había dicho que por lo general siempre se utiliza el nombre completo de la persona, y ahí va el nombre completo de la persona, y en nuestro caso se pone con cédula de ciudadanía y ponen el número de cédula, nada más. Es decir, es una solicitud bastante práctica. No hace falta que pongamos ni en dónde vivo, ni qué número de teléfono tengo, ni nada más. Basta con esos dos datos. El nombre y el Profe, número de cédula. Matías. profe. Yo aquí tengo un problema porque digamos que yo estoy ahorita en casa de mi tía y estoy en Mac, así que es la compu de mi prima y esto no tiene Word. Entonces, Hazlo en el cuaderno. Si alguien no puede trabajar en su compu, entonces haga en el cuaderno. Mado Forrest Gump, no mentira. Ya, entonces aquí tenemos la partecita de poner los datos principales. Luego tenemos el cuerpo. Y en el cuerpo había dos partes. La primera es de explicar. Tenemos que hacer uno similar. Deben hacer una Sí. similar, pero ahorita vamos a analizar el ejemplo. Después redactamos una paso por paso y hacemos con sus propios ejemplos. Ahorita, Luego hacemos eso. Luego redactamos cada uno. Ya. Revisamos. Entonces, me copio. A ver, entonces en el cuerpo iban dos partecitas. ¿Qué es lo que queríamos solicitar? Por medio de la presente, me permito solicitar, de favor se me concede un permiso de salida y tal hora. Aquí está la parte de la solicitada y luego la explicación, el por qué, para poder asistir, etcétera. Entonces puede ser a la inversa. Podemos explicar por qué y luego pedir algo, podemos pedir algo y luego explicar el por qué. Eso escoge cada uno de ustedes. La frase de agradecimiento, sin más decir me despido, esperando una respuesta favorable, ahí está implícito el agradecimiento. Y luego va la firma y su número de cédula nuevamente. Entonces sí se cumple la estructura. Ahora, todos empecemos a trabajar entonces. Vamos a abrir un documento en Word, quienes puedan abrir en Word y quienes no trabajan en el cuaderno. ¿Listos? Ok. Por favor. ¿Cuánto le tomo? Listen, ¿y la parte del cuerpo en este ejemplo dónde está? Sería la parte de aquí, Emilio, desde donde dice,
Por medio de la presente me permito solicitar de la manera más atenta a usted, me concede un permiso de salida. Esa es la parte del cuerpo, hasta donde termina el 5 de Ya. septiembre. Solo que está a la inversa. Aquí no se explican las razones y luego se solicita. Sino se solicita y luego se explican las razones. Puede variar en esa parte. Ya. Esa parte puede variar. Listo. A ver, entonces, en la parte izquierda, en su documento de Word, dejen 2 espacios al inicio y en la parte izquierda, por favor, pongan la fecha, el lugar y la fecha del día de hoy. Entonces, ¿cuál sería lo que vamos a poner ahorita? Quito, 9 de abril del 2020. Exacto, muy bien. Quito, 9 de abril del 2020. Luego de eso, vuelvan a dejar espacio y pongan, y en este caso vamos a hacer una solicitud dirigida a un profesor suyo. Escoja a un profesor y ponga un nombre. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a poner Gabrielito? En la parte de la introducción. Dicen, ya. Entonces pondría estimada Giovanna Remache. Una Mis pregunta, ¿no tenemos que poner, consideraciones. no tenemos que Gabriel poner Gallegos. título? No, porque vamos a hacer un documento real. Entonces no hace falta poner título. O sea, no título de la... O sea, lo que me refiero es título de la exacto, de la persona. persona. De ser necesario, puede ser el caso de que sí se pueda poner, pero por lo general, acuérdense que se maneja solamente el nombre y el apellido. Luego explicaremos por qué le solicitamos eso a la persona. Inclusive en la parte de aquí se puede adicionar el dato que me estás preguntando, Mauro. Estimada Graciela Piedra, y abajo puedo poner coordinadora de la sección básica superior y bachillerato de la institución, etcétera. En la parte de aquí abajo. Para aclarar. Se puede poner. Si ustedes consideran, pónganlo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Gabrielito sería estimada Giovanna Remache, docente de biología de la unidad educativa, etcétera. Entonces, sí se puede poner. Pueden adicionar ese dato. Y un sinónimo de eso, de mis consideraciones, ¿qué más podemos poner aparte de eso? Esta parte de aquí puede ser omitida cuando ponemos el cargo de la persona. Estimada Giovanna Remache, docente de biología, etcétera. Punto, se acabó. Nada más. El de mis consideraciones viene a ser un tanto más cortés. Pero si no quiero poner de mis consideraciones, entonces al principio puedo poner respetable, y aquí puedo poner nada más. Este puede cambiar. Y este se puede omitir cuando utilizamos el cargo de la persona. Ok. Ya, entonces hasta ahí ya debe estar igualito las solicitudes de todos. Luego Oigan, vamos a una iniciar. pregunta. ¿Cómo ¿Cuál? se llama el profe de ciudadanía? Miguel Pinto. Gracias. Ya, entonces cada uno va a escoger un profesor y va a hacer una solicitud a uno de sus profes. Listo. Luego vamos a poner la partecita de la introducción. Y en la introducción poníamos datos personales. Entonces las solicitudes por lo general siempre inician con la palabra yo. Y luego se incluyen los datos personales de la persona que dirige. ¿No se pone el nombre completo? Deben poner su nombre completo. Y si no saben su número de cédula, se inventen. Acuérdense que deben tener el mismo número de dígitos. Entonces, me va a decir Litsi, ¿cómo va a quedar su solicitud en la parte de la introducción? Va a quedar yo, Litsi Fernando Leas Guerra, con la cédula de ciudadanía y el número de cédula. Exacto, muy bien. Entonces, esa parte es la más sencilla. Cada uno debe poner sus datos personales. ¿Es necesario siempre la cédula? Sí, porque acuérdate que es un documento de carácter bastante formal y real. Entonces, el hecho de incluir este de aquí le da mucha más validez a la información que estoy diciendo. Es decir, no me inventé un nombre. Yo tengo un nombre que está avalado por este número de cédula. Por eso se coloca siempre el número de cédula. Pero ahorita no importa si nos inventamos. Ahorita no importa si se inventa, porque estamos haciendo el ejemplo. Pero cuando hagan una solicitud real que vaya dirigida hacia alguien, en realidad, de forma objetiva, sí deben poner su número de cédula. Listo. El objetivo de la solicitud es que ustedes pidan, puede ser un cambio de notas, una clase de recuperación, etcétera. Oh, permiso. Permisos no. Cambio de notas, clase de recuperación, Pero sí, recuperación de notas. Pero lo suyo es de un permiso.
Ok. Ese es el objetivo. Pueden escoger los 3 que les acabo de mencionar. Un cambio de notas, una tarea de recuperación o una clase de refuerzo. Entonces, A ver. primero, acuérdense que en la parte de su cuerpo van a tener 2 cosas. Van a solicitar algo concreto y van a explicar los motivos del por qué pido. Si quiero una clase de refuerzo, ¿por qué quiero la clase de refuerzo? Si quiero cambiar la nota, ¿por qué quiero cambiar la nota? Eso debe estar en la parte de su cuerpo. Entonces, espéreme, profe, vuelvo a hacer porque Sí, hice Carlos. Sí, Carlitos, puede ser inventado. Dios mío. Excepto el nombre, eso no te puedes inventar. A ver. Listo. A ver, entonces escriba la parte del cuerpo de su solicitud para poder leer los ejemplos de algunos de ustedes. A ver. Nicolás, lea por favor qué fue lo que escribió. Todavía no hago, profe. Todavía no. No. A ver, Espérese un ratito, que aún no nos ha dado tiempo. Sí. ya, escriba. Recuerden que tienen que explicar el por qué solicitan y qué es lo que necesitan de forma concreta. El orden puede cambiar, es decir, primero pido que me cambien las notas y luego explico el por qué. Listen, y podemos poner como que por medio de la presente, debido a que esto pasó, quiero solicitar un cambio de alguna cosa así. Sí, algo así, pero recuerda que debe ser un tanto como que explicar un poco más las razones porque esperas una respuesta favorable. Entonces, recuerda que tienes que persuadir y convencer a tu receptor de que te cambie la calificación. Eso es importante. Debemos ser bastante convincentes al momento de redactar nuestras solicitudes. Escriba, escriba. Ya. ¿O necesitan más tiempo? ¿Más tiempo? Más. Sí, acabé. ¿Puedo leerle? Ya, a ver, léame, Matías. Felipe. Materia. Matías. ¿Qué Pérez, tú mucho hablas? Ya silénciate. Felipe, ya acabó. Ya, a ver, estimado Joy Jalil, rector del Colegio NAN, yo Felipe Almeida, mi nombre completo, con cédula de identidad X, por medio de la siguiente me dirige usted para solicitar corrección en el examen de TOEFL de inglés debido a que existe una equivocación en la mayoría de literales de la sección Reading, así consiguiendo una calificación adecuada y acorde a mis capacidades. Muy bien. Muy bien, Felipe. Listo, ahora vamos a leer otro ejemplo. ¿Quién más terminó ya? Aún no. Carlita, ¿ya acabó? No, denme un minuto, espera un ratito. Ya, a ver, escriba. No tan extenso, recuerden que es algo concreto que necesitamos pedir, como el ejemplo que acaba de hacer Felipe. Explica por qué necesita ese cambio de notas y explica que quiere un cambio de notas, nada más. Listo, entonces tienen un minuto para terminar de escribir esa partecita para poder leer sus propios ejemplos. Dicen solo el cuerpo, ¿verdad? Solo el cuerpo, todavía no se adelante. Entonces ya acabé. A ver, Carlita. A ver, yo, mi nombre completo, con cédula de ciudadanía, ajá, la mía. Por medio de la presente me permito solicitar de la manera más atenta a usted, de favor me otorgue una clase de refuerzo debido a la inasistencia que tuve el miércoles 1 de abril y que pese a su explicación el día de ayer he tenido inconvenientes al momento de entender el tema. Muy bien. Entonces vamos a la partecita del agradecimiento. Entonces acuérdense que nosotros damos por hecho de que nos van a dar el cambio de notas o la clase de refuerzo o la tarea de recuperación. Entonces adicione por favor en su misma solicitud, dentro del cuerpo o en la parte final, el agradecimiento para la persona a quien se dirigió la solicitud. Agradezca.
Agradézcale por la Muchas atención gracias. ¿Esa es prestada. una frase de despedida? Antes de la frase de despedida vamos a poner el agradecimiento. Ok. Entonces, agradezca por la atención prestada, pero omita utilizar el muchas gracias, si no, acuérdese que tiene un carácter un tanto formal, entonces ponga Y sí, ya tengo puse muchas gracias. muchas gracias, pero antes debe haber algo. Solamente utiliza un lenguaje formal. De antemano quedo muy agradecido, le agradezco por la atención prestada, alguna frase semejante. Agradezca porque damos por sentado que vamos a obtener lo que pedimos en la solicitud. Entonces, adicione su frase de agradecimiento. Listo, profe, yo le puedo decir. A ver, A ver, estimada, bueno, es dedicado a usted. Estimada Evelyn Estefanía Carrasco. pero léame la Yo, parte del agradecimiento. el agradecimiento, ok. Me despido esperando una respuesta breve y favorable de usted, esperando tenga muchos éxitos. Atentamente, Matías Pérez. Ya, pero es que ya te fuiste hasta la despedida. Ya, en general está bien. Pero traten de poner una frase de agradecimiento antes. De antemano quedo muy agradecida por el tiempo prestado, etcétera. ¿Alguien ya tiene la frase de agradecimiento lista? Listen, Dígame. ¿podría ser como solo anticipo mi agradecimiento? Puede ser anticipo mi agradecimiento por la respuesta prestada. Ahí queda muy bien. Listo, muy bien. Y vamos a la parte de la despedida. Entonces, en la despedida, por lo general se utiliza sin más que decir me despido, deseando muchos éxitos, etcétera. Entonces, recuerden que esa es la despedida de su solicitud y debe quedar cerrado el tema. Ya pedimos, ya agradecimos, ahora hay que despedirnos. Aumente, por favor, la despedida. Pero antes de escribir la despedida, deje un espacio. Escriba la despedida. ¿Alguien tiene lista ya? Yo ya acabé. A ver. Pero después de lo... Bueno, después del agradecimiento, ¿no es cierto? Sí, Gabrielito. Ya, entonces puse, sin más que anhelar me despido. Saludos. Atentamente, Gabriel Gallegos. Muy bien. Lisa, yo no sé si estoy bien, pero le voy a leer igual. A ver. Le puse, sin más me despido esperando una respuesta favorable de su parte ante mi solicitud. Ya, muy bien. Y debes poner atentamente y ahí va tu nombre y tu apellido. Esa es como la firma en digital por ahora. Ya. Listo, muy bien. Entonces, para poder enviar las actividades de hoy, van a enviarme lo siguiente. Van a enviarme la fotografía de su organizador gráfico y van a enviarme el documento de la solicitud que acabamos de redactar. Recuerden que en la solicitud también se utilizan las normas APA, pero como no hacemos ni citas ni nada, no es nada complejo. Solamente utilicen los márgenes y el tamaño de la letra. Eso es todo lo que deben utilizar en su solicitud. Listen, en vez de poner atentamente, solo podemos poner ATT Billy. Sí, puede reemplazarse. Puede recortarse. Las expresiones recortadas se denominan apócopes o abreviaturas. Dependiendo. Profe, ¿en qué documento le enviamos? O sea, ¿en qué archivo de Google Classroom? De la clase de hoy. De crear una actividad que va a decir entrega de evidencias, y ahí van a subir la fotografía de su organizador gráfico del cuaderno y la solicitud que acabamos de redactar ahorita. Y si es que hicimos la solicitud en el cuaderno. Y si hicieron la solicitud en el cuaderno, pues la fotografía de la solicitud. Eso me van a enviar como evidencias. ¿Todo claro, chicos? Ya. Listo, profe. Listo, chicos, eso sería todo. La siguiente semana continuamos y recuerden que al final, como prueba del parcial, vamos a hacer un manual de textos y todo esto nos va a servir para hacer nuestro manual. Así que, ¿todo claro? Sí. Listen, no se olviden de las normas APA en su solicitud, solo el tamaño de la letra y en los márgenes. Listen, una pregunta. Dígame, Emilio. ¿Y el libro de Amigos en Apuros? Ese lo vamos a evaluar la siguiente semana porque está cortito, pero algunos no lo han empezado a leer. No lo digo por ustedes, lo digo por los chicos de mi curso. Entonces vamos a hacer la evaluación la siguiente semana. Yo les aviso cómo vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer algo medio un tanto menos trabajoso que rellenar fichas y todo lo demás. Vamos a hacer
algo más práctico. Pero Ya, ya. continúen leyéndolo, porque no está muy extenso y está interesante. Me acabé en 1 hora, listening. Sí, está cortito. Entonces, eso sería todo, chicos. No se olviden de poner las normas APA. Cuídense mucho. Ya. Profe, Chao, profe. Chao, listening. Puede ser, Chao, profe. listening. Hasta luego. Chao, Sí. Licen. Chao, Licen. profe, Chao, Miguelito. profe, Evelyn. Matías. Para comprobar que esté bien, ¿le puedo leer mi solicitud rápido con la Ah, despedida? ya Ok. mírame la solicitud. A ver. Ok, es. Estimada Evelyn Estefanía Carrasco, yo, mi persona, Matías Pérez, estudio con cédula de identidad, bueno, puse el número de cédula. Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la recalificación de mi prueba, ya que la comprobé con un compañero y sí estoy bien, pero usted por alguna forma me puso mal en una pregunta que tenía bien. Por favor, sin más que decir, me despido, esperando una respuesta breve y favorable de usted. Ah, sin más que decir, esperando que tenga muchos éxitos, me despido atentamente, Matías Pérez. Ya, una recomendación, vuelve a leer la solicitud y en la parte de arriba solamente pon yo y vas directo, entonces no hace falta que pongas mi persona, número 1. Número 2, en la parte que explicas por qué necesitas el cambio de nota, trata de utilizar una razón mucho como que menos directa, entonces trata de decir, porque revisando las respuestas con mi cuaderno de apuntes, he descubierto que las respuestas están correctas, entonces eso, cámbiale eso, y a la parte del final hay que utilizar solamente una frase, entonces te despides 2 veces, utiliza solo una, eso Ya, revisa. entonces, ya, Matías. entonces,